Hola, hola muchachos, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, mis buenas tardes. Sí, perfecto. Bueno, ¿tuvieron problemas con su citación? Todavía han hecho la revisión de sus trabajos porque obviamente vencía el día de hoy, pero ¿les costó trabajo? Cuéntenme, bueno, les voy preguntando así como me aparecen, espérenme tantito, no, déjenme porque sigo aceptando a sus compañeros. Ángeles, ¿tuviste problemas para citar tu trabajo? Sí, bueno, lo que pasa es que estaba yo pues buscando información así de cómo hacerlo, pues de la manera correcta y ya estaba yo checando en un generador de APAs, pero me aparecía como en rojo y así de que no estaba bien hecha, entonces ya era lo que estaba checando. De hecho, todavía no la subo. Esto estoy en el trabajo. Ok. Juan, ¿tuviste problemas? Sí, profe, no se imagina cuántos. ¿Y eso por qué, Juan? A ver, cuéntame. Pues ya ve que uno que se confunde. Carambas, muchachos, no eh, les digo. es Bueno, que pues frustrada. Uno se confunde con citar el citado de otra cita. sí, está cañón. Entonces, Híjole. sí, pero uno se confunde. Sí, pues la realidad es que hay que tener cuidado en esas situaciones. Yo les había comentado, ¿no? Desgraciadamente, pues son cosas que técnicamente tuvimos que haber aprendido desde, no sé, la prepa, ¿no? Un decir. Y obviamente se retoma en la universidad. Desgraciadamente, pues no lo seguimos practicando, lo dejamos ahí morir y siempre que nos piden alguna investigación, pues ya la hacemos como, pues como Dios nos dé a entender, ¿no? Entonces la realidad es que ya no le prestamos como mucha atención a ciertas cosas, ¿no? Igual no hay ningún problema, lo que dice su compañera, si gustan buscar algún otro documento, obviamente algún documento que sea confiable y que les pueda explicar más otra información complementaria para poder citar, digo, pues creo que al final de todo les va a ayudar muchísimo. Bueno, eso en cuanto a la parte de las normas APA. Ahí mismo se les quedó, bueno, se les quedó obviamente la parte de la citación. Ahorita déjenme checar porque sí, si mal no recuerdo, la fecha era el día de hoy porque se me fueron de vacaciones. Sí, miren, es el viernes 9 de abril, entonces su plazo pues ya venció. De todos modos, chéquenlo y obviamente si lo van puliendo tampoco hay ningún problema. Al final de cuentas, pues todavía no es nuestro trabajo final, todavía nos falta hablar un poquito del diseño, o sea, ya de darle la estructura y nos falta un poquito hablar de la presentación visual, que son dos cosas que ustedes todavía van a elaborar porque van a hacer su presentación oral. Entonces, como son muchos, vamos a ver la manera de podernos adecuar, porque bueno, imagínense, solamente tenemos una sesión por semana. Y bueno, pues eso nos complica un poquito más la situación, aparte de que son muchos, ¿no? A comparación de otros grupos. Se supone que según esto, nosotros tenemos que terminar temario el día 30 de abril. Eso nos deja subsistente solamente 4 clases contabilizando la del día de hoy, la del 9, la del 16, la del 23 y la del 30. Mi idea era, porque recuerden que ya una semana adelante ya es la semana de feedback. Obviamente, como somos muchos, yo creo que sí nos vamos a tomar, obviamente, el día 7 y nos vamos a tomar el día, bueno, el 30 y el 7 para poder hacer nuestras presentaciones orales y visuales. Se los digo para que obviamente pues vayan también ya enfilando todo y pues obviamente no les gane el tiempo. Ya nosotros ya estamos por terminar. El día de hoy yo creo que nos dedicamos a ver la parte del diseño. De hecho, ahorita estoy checando porque tengo una diligencia, entonces igual y los dejo salir un poquito antes. Pero sin problema, en tiempo y en forma, nosotros acabamos la parte de nuestro temario, por lo que nos falta, acabamos el 9 y el 16 hablamos un poquito acerca de las presentaciones visuales y probablemente el 23 ya solamente sean como consejos prácticos para que estén completamente listos y puedan presentar obviamente su proyecto. Se los digo para que vayan tomando ahí como que la situación de las fechas y no les vaya a ganar, y no nada más para la mía, sino para la de todos, ¿no? Porque es semana de vacaciones. Estaríamos hablando de que su semana de evaluaciones sería de el 10 al 14. Entonces nosotros estaríamos teniendo examen el 14 de mayo, para que igual vayamos ahí siguiendo nuestras fechas.
De todos modos, bueno, ya saben que yo les voy avisando conforme nos vamos acercando a los tiempos, nada más sí les pido con mucha situación encarecida que cumplan con sus tareas de plataforma y obviamente con su asunto de participación, porque recuerden que el tercer, bueno, el ordinario tiene una equivalencia mayor de los dos parciales. Entonces, si tenemos bajos los dos parciales y reprobamos alguno de ellos, bueno, pues el ordinario es el punto perfecto. Y si vamos bien, pues obviamente no dejen de cumplimentar, porque si no, pues obviamente el ordinario baja muchísimo. No recuerdo honestamente, pero no sé si es el 50 o no sé si es, creo que es el 50% del ordinario. Entonces Sí. hay que tener ahí cuidado y no hay que aflojar en ese asunto. A ver, voy a dejar entrar a su compañero Caleb, porque si no, a ver, vamos, les voy a proyectar, estamos hablando, bueno, yo les dejé la presentación, de hecho les cargué la presentación junto con la parte de su tarea, de la tarea que iban a entregar, pero creo que no acabamos todas. Bueno, sí, porque sí acabamos de hablar de referencias bibliográficas. Nada más para retomar un poquito la idea y también lo vamos a checar un poquito más adelante. En cuanto a la referencia bibliográfica, no se nos olvide que son todo el conjunto de estos elementos que a detalle nos van a auxiliar a identificar la fuente de la cual estamos sacando la información, ¿sí? Cuando hablamos de referencias así en general, bueno, las referencias nos hablan de todo tipo de elementos, no solamente los esenciales, también pueden ser los accesorios o los complementarios. ¿Cuáles son los esenciales? Bueno, los esenciales son aquellos necesarios sin los cuales, pues claramente no podríamos identificar el documento, ¿no? Como cuál, pues obviamente el autor, el título y todo lo que va en la parte del pie de imprenta. En el caso de los complementarios, no, ya los complementarios, bueno, ya son un poquito de accesorio nada más para darle precisamente esta parte de formación a los esenciales. ¿Cómo que pueden ser? Bueno, pues las páginas, si hay algún traductor, pues el nombre del traductor, si hay una cuestión de prologista, o sea, que nos hable del prólogo, también se puede. Si pertenece el libro a alguna colección de libros o algún tomo o alguna cuestión así, bueno, también se puede anotar, solamente que esa información bibliográfica pues ya es de carácter complementario. Les voy a subir esta, digamos que esta liga para que ustedes puedan checar las directrices. Estas directrices les ayudan un poquito a poder desarrollar la parte de sus referencias bibliográficas, obviamente para que puedan referenciarlas en el mismo modelo, porque no podemos tener un modelo en el cuerpo que sea uno y luego pasarnos a otro modelo cuando sean referencias. Entonces los voy a dejar para que lo puedan revisar. De hecho, a ver, déjenme ver si los tengo abierto de una vez se los muestro y ya ustedes lo ven con toda la calma del mundo en sus casas. Este es un documento precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y acá, bueno, más allá de las citas, que fue algo que ya vimos, nos ayuda a darnos la parte de las referencias. ¿Cómo podemos nosotros referenciar? Miren, acá lo tienen. ¿Cuáles son las directrices? Eso es lo que nos importa a nosotros. En esta tabla que ahorita les voy a enseñar, que ya les aparece según yo en pantalla, ahí debemos de tener todas nuestras referencias bibliográficas cuando se trate de documentos impresos, ¿sí? ¿Cómo aparece en este modelo o cómo se debe de realizar para la cuestión de la referencia? Debe de tener primero el nombre del autor, pero recordemos que empieza primero con el apellido y las iniciales, ¿no? Obviamente las iniciales de los nombres. Tiene que contar también con el año de publicación. El año de publicación, como lo pueden ver aquí en la tabla, tiene que ir entre paréntesis. Es parte del modelo, vamos a decirlo así. Obviamente también debe de llevar el título del trabajo y si tiene el subtítulo, pues obviamente hay un subtítulo. ¿Cómo los separamos? Los separamos por la situación de 2 puntos. Con 2 puntos nosotros separamos el título y el subtítulo. Obviamente va en negritas y va en la parte de itálicas para que se pueda discernir, vamos a decirlo de esa parte, ¿no? Ahora, debe de contar con la edición si tenemos más de una. A partir de la segunda edición ya tenemos que poner ese elemento. Si es una sola edición, no tiene caso que lo pongan, porque si yo no lo pongo, se sobreentiende que hay una única edición. Ya si tenemos más, bueno, pues sí lo tenemos que poner.
¿Cómo lo ponemos o cómo mencionamos la parte de la edición? Lo tienen que poner en minúsculas, lo tienen que poner entre paréntesis y no ponen la palabra edición completa, solamente la parte de la E y la parte de la D. Y párenle de contar, ¿sale? Y su lugar de publicación, el lugar de publicación obviamente de la obra, separado con un punto y seguido con la parte de la editorial. Y con eso, bueno, pues ya nosotros tendríamos nuestra referencia bibliográfica citada en modelo app. Miren, aquí están las formas generales, ustedes lo pueden apreciar en su pantalla, por eso está en forma de gráfica. Aquí tenemos la cita en el texto, ¿sí? O sea, aquí ya quedó en el texto. Y cuando yo vaya a mi referencia, bueno, pues tengo que poner el apellido del autor, su nombre o sus nombres, obviamente el año, y tengo que poner el título y el subtítulo junto con su nombre de editorial, que en este caso es McGraw. Bueno, eso en el caso de la cita de texto cuando me la llevo a una referencia, pero no todos se citan de la misma manera en cuestión de referencia. En cuestión de texto ya lo vimos, cómo se cita. En cuestión de referencia, cómo yo llevo mi cita de mi libro a mi referencia. Lo llevamos de esta manera. Sí, si nos damos cuenta, tenemos la parte de lo mismo. En este caso es el autor es como tal, ha de ser un documento colegiado porque pues viene por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y obviamente viene nuestro año, viene la parte en este caso si se dan cuenta, sí hay editorial, por eso le pone la 21ª editorial, donde se proveyó la obra pues en México y nada más. Y aquí tenemos otros, miren, tenemos la parte del capítulo del libro, vemos la diferenciación. En el caso del capítulo del libro varía un poquito. ¿Por qué? Porque acá tenemos que poner la parte del autor del capítulo. Recuerden que hay obras en las cuales son obras colegiadas, o sea que hay varios autores aportando diferentes capítulos. Generalmente se dividen en capítulos. Bueno, pues tenemos que poner al autor de el capítulo y el año de publicación. El año de publicación, como lo podemos ver materializado acá, tiene que ir entre paréntesis y a continuación el número del capítulo. Claro, porque yo puedo enunciar al autor, pero yo no sé de esos 10 capítulos cuál le pertenece, en este caso, al autor Noguera. Pues tengo que poner cap y tengo que ponerle el número del capítulo. Después, bueno, obviamente ya hacemos la separación y tenemos que poner la palabra seguida del nombre del editor del libro, ¿sí? Obviamente si lo tenemos, si no lo tenemos, pues no hay absolutamente ningún problema. Y ya con eso, pues tenemos que poner también los datos de impresión, obviamente en la cuestión si hay edición, pues el número de edición, y ya tenemos que poner el lugar, ¿no? El lugar de publicación y la editorial. Y con eso nosotros ya tenemos una cita de referencia bibliográfica de un capítulo de libro, o sea, no de un libro en general. Bueno. Yo les voy a pasar, obviamente, la liga para que ustedes lo puedan, digamos que checar con toda la calma del mundo, por si no lo recuerdan, por si cualquier cosa, bueno, ya lo puedan retomar de ahí. Acá tenemos la otra, ¿qué pasa con las referencias que se dan para una tesis? Es muy similar a la parte de los datos que lleva la citación del libro. Sí, igual lleva el autor, lleva el año de publicación, el título, se tiene que indicar que obviamente estamos abordando una tesis y el grado que tiene la tesis y ya al final, pues obviamente de dónde está egresando el autor. Por ejemplo, acá lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos la transcripción del autor, tenemos el año de la publicación, tenemos el título completo y obviamente la mención de que es tesis, de dónde es la tesis, pues es una tesis de licenciatura y obviamente de dónde egresó este autor para obviamente sacar esa tesis. Bueno, pues salió precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí, bueno, tenemos un ejemplo. Tenemos la parte de las publicaciones periódicas. Ay, a ver, espérenme tantito. La siguiente Maestra, sesión, perdón, ¿puede denme un regresarle segundo, dígame. tantito la de las tesis? Es que creo que entonces cité mal las tesis, porque sí ¿Citaste saqué. una tesis?
Sí, es que se Ah, es que esa ocupé. no la vimos, ¿verdad? Ajá. Mira, aquí Entonces está. creo que sí lo cité mal. O sea, Sí, lo en el cité caso de como, cuando tú cites en tu texto, o sea, dentro de tu marco teórico, nada más pones el nombre del autor y pones el año. Y ya, obviamente, la aportación que sacaste de esa tesis y de qué página de esa tesis. Nada más se queda así porque toda la demás información, que sería en este caso el título de la tesis y de dónde egresó y si es tesis de maestría o de doctorado, todo eso ya va a estar en la referencia. Acá nada más es el autor, el año y lo que te aportó y la página y nada más. sí, es que sí la puse en en el apartado de las referencias bibliográficas, pero también creo que o sea, no lo puse como, porque no puse, que era, o sea, no mencioné que era Tesis. una tesis. Ujú. Sí, ya le pones tesis, bueno, ya del grado que sea, no sé si es una de licenciatura, de maestría, de doctorado, bueno, ya le pones qué es y de dónde es, o sea, de dónde egresó la persona que lo está haciendo. Ah, ok, gracias. Perfecto. Bueno, ya tenemos la parte de las publicaciones periódicas. Las publicaciones periódicas, bueno, ya tiene una situación diferente, porque aquí estamos hablando generalmente de periódicos, estamos hablando de artículos de revistas, obviamente revistas especializadas, y también obviamente de las revistas que no lo son. En este caso, bueno, tenemos la parte de qué datos debe de contener nuestra referencia. Dime, Caleb. Amigo, ahora ya le pasó de diapositiva. Es que no se ve aquí que haya cambio. ¿O soy yo? No, No, no se ve porque el no es mío. diapositiva, es Ah, documento. no, y bueno, yo estoy todavía en las directrices para redactar las referencias. ¿Ahí En se mi quedó? pantalla aparece lo mismo, mi. A ver, espérenme tantito. Ay, ¿por qué no hablan, muchachos? Espérenme tantito. A ver, ahí va. Ahora sí ya les aparece. Ahora sí ya. Ahora sí Bueno, a ya, mí ya. ok. Aquí está la que comentábamos de tesis. Les digo que no se preocupen, yo les voy a hacer el envío de obviamente de la liga para que lo puedan consultar. Yo no me puedo parar tanto aquí porque, vaya, se supone que eso ya se vio, entonces yo no puedo dejar mi temario a un lado por regresarme como a esta parte. Entonces lo estoy tratando de buscar, obviamente, documentos que les sean sencillos y que puedan ser digeribles para que lo puedan realizar. Aquí está el de tesis, miren, el de tesis que le comentaba a su compañera. Ya cuando ustedes lleguen acá al ejemplo, miren, el ejemplo está muy sencillo, nos dice qué es lo que debe de contener, cómo se cita en el texto y cómo se hace, cómo se jala, digamos, la información a la referencia. Les decía que teníamos las siguientes son la parte de las publicaciones periódicas. En el caso de las publicaciones periódicas tenemos o debe de contener diferente información. Entre ella, pues obviamente requerimos el autor, necesitamos, cuando hablamos del autor, pues sus apellidos, la inicial o iniciales de su nombre, si tiene dos, necesitamos la fecha de publicación, cómo se llama el artículo, o sea, el título del artículo, el título de la revista, porque pues si yo nada más pongo el título del artículo, pues hay muchísimas revistas, no voy a saber de cuál es. Ah, bueno. El título de la revista siempre salen por volumen, entonces necesito el volumen. Y el número, sí hablamos de que es una revista de paginación separada, algunas son como ¿cómo lo podemos decir? Como que están salteadas las páginas, ¿no? O sea, autor contribuye, luego viene otro autor y continúa páginas después. Cuando hablamos de que se trata de este tipo de páginas, en el caso de los periódicos, tenemos que poner las letras P o PP. ¿Para qué? Pues obviamente para poner el número o los números de páginas. Ahora, si por otro lado estamos ante una revista, solamente tenemos que poner el número, o sea, ya no ponemos ni la P ni la PP, y con eso nosotros terminaríamos y estaríamos cubiertos. Bueno, aquí tenemos la parte del primero, por ejemplo, que es el artículo de revista científica. En el artículo de revista científica, miren, aquí está lo que les decía, aquí está nuestro nombre de los autores, tenemos el año, tenemos cómo se llama la parte de nuestro artículo y cómo se llama el nombre de la revista, ¿sí? Y obviamente las páginas. Como es revista, recuerden que no lleva ni P ni PP, nada más lleva los números y paren de contar.
En el caso de los artículos de revista que no es especializada, porque también acá porque es especializada, si se dan cuenta, nos habla de un artículo de la autoeficacia, ansiedad y rendimiento académico en adolescentes. Obviamente pertenece a una revista que se llama Perspectivas en Psicología, o sea, hay una área de expertise como lo es el campo de la psicología, por tanto, pues obviamente es una revista científica. Pero podemos tener revistas que pues no son especializadas y me puede servir información de alguno de sus artículos. En ese caso, ¿qué es lo que se va a hacer? En ese caso solamente se va a poner el apellido, las iniciales del nombre del autor, la fecha de publicación, el título del artículo y el título de la revista y obviamente la página. Aquí lo tenemos. Tenemos el autor, tenemos el año y el mes, porque obviamente son, digamos que emisiones mensuales. Tenemos el título y tenemos el nombre de la revista, así como sus páginas. Si nos damos cuenta, referenciar un artículo de revista no es muy complicado. ¿Y cómo se pudo haber citado esta referencia en el texto? Como lo señala Vargas, en este año, la manera de cómo un país se fortalece y desarrolle su cultura es abriendo sus, y bueno, lo que tenga más que decir. Y ya, obviamente nos damos cuenta de dónde estoy yo obteniendo mi información. Acá me dice 13 o 16 porque probablemente esta información la encuentro entre estas páginas. Aquí por eso se pone página 15 porque es ahí específicamente donde yo encuentro esta aportación del autor Vargas. Sin embargo, al referenciar, bueno, digo que es del 13 al 16 porque nos hablan, o el artículo dura, digamos, que esas 3 páginas, por mencionarlo así. A ver. Ok, tenemos la siguiente parte que son los artículos de periódico. En los artículos de periódico igual tenemos la cuestión del autor, tenemos la fecha de publicación, el título del artículo y como en la revista, nada más que en lugar de poner a qué revista pertenece el artículo, pues vamos a saber pues a qué periódico. Y sus páginas, miren, aquí está. Aquí tenemos el autor, tenemos el año, tenemos obviamente el título del artículo y tenemos el nombre de periódico, que es 1+1 y en qué página, en la página 8. Así es como referenciamos única y exclusivamente para estos 3 tipos de artículos que ingresan dentro de las publicaciones periódicas. Pero no son las únicas, la realidad es que también tenemos documentos electrónicos. De hecho, pues ahorita una de las fuentes de información con las que más tenemos contacto, pues son todas estas que obtenemos a través de medios digitales. Sabemos que los documentos electrónicos son cualquier tipo de información que se encuentra guardada con una cuestión informática, ¿no? No necesariamente una página de internet, puede ser un libro que se encuentra en un soporte informático, un artículo de revista electrónica, artículos de periódico, porque muchos ya se canalizaron para la parte de tener sus versiones digitales, alguna ponencia, bases de datos, listas de interés y por supuesto, pues los número 1, pues los sitios web. Todo esto, pues obviamente ha llevado a que precisamente se tenga que buscar maneras de cómo hacer las referencias y obviamente pues que tengan las características especiales que son necesarias para su redacción, ¿sí? El ejemplo número 1, pues es cuando se hace referencia a un documento electrónico, que es lo que ustedes muchas veces hacen cuando copian y pegan de cualquier documento. ¿Cómo cito yo esa parte para poderlo referenciar? La información general que debe de contener son igual, obviamente el autor, ya vimos cómo se diseña esa parte, la fecha de publicación, cómo se llama el documento, en qué fecha lo estoy consultando y claramente la dirección URL. ¿Sí? ¿Para qué? Pues obviamente para que se pueda redireccionar a la lectura y obviamente se pueda corroborar que pues la información proviene de esos lugares, ¿no? Aquí tenemos, lo primero que podemos encontrar, que ya hay muchas plataformas que nos manejan diferentes libros electrónicos. Ahí debemos de tener
nuestras referencias de libros con el nombre del autor, con su año, con su título. Y yo les decía, estos son datos que ya venimos manejando con otros documentos. ¿Qué es lo que se le agrega? Pues fácil, lo que se le agrega es la fecha de consulta y lo que se le agrega es la dirección electrónica, donde podemos encontrar ese documento, ¿sí? Bueno. Ahora, acá tenemos, y esa es una palabra muy que les va a servir muchísimo, que es la palabra recuperado de, o alguna otra que a ustedes se les haga buena para dar a sobreentender lo mismo. Siempre para que nos podamos dar cuenta, se debe de dar la información para que sepamos que vamos a identificar y localizar un documento con esas palabras. Nos ayuda y nos da una guía cuando digo, perfecto, esta información fue recuperada de, y bueno. Acá tenemos la referencia, miren, de un documento que obviamente se extrajo de una página de internet. Tenemos el autor del artículo, bueno, si es un artículo, si es un libro, el año, obviamente de dónde proviene la información, pero sobre todo cuándo se recuperó, o sea, si el artículo fue en el 93, pero yo no lo vi en el 93, ¿en qué momento lo estoy consultando? Pues en el año 2009. ¿De dónde lo saqué? Aquí tienen la dirección electrónica. Así única y exclusivamente es como pueden referenciar en este caso, un libro electrónico. Y la cita, bueno, miren, aquí está la cita, nada más se pone el autor, la cuestión del año y la página. ¿Por qué? Porque toda la información complementaria la vamos a ver en la referencia. Tenemos también revistas, ¿no? Bueno, las revistas también son una de las, sobre todo las especializadas, son de los documentos que más utilizamos dentro de la parte investigativa. ¿Qué necesitamos ahí? Lo mismo, necesitamos los datos propiamente del autor, necesitamos el año de publicación, que de acuerdo a las reglas de la norma APA sigue lo mismo, que quiere decir que el año de publicación va entre paréntesis. Posteriormente, el título del artículo, pero le tienen que poner, obviamente, o bueno, se sobreentiende que tenemos que es la versión electrónica. El título de la revista y sus páginas, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente muchas de las revistas que actualmente podemos visualizar o que podemos encontrar de manera física, muchas de ellas ya son sus versiones, no son sus únicas versiones, muchas de ellas ya tienen versiones electrónicas. Aquí lo tenemos, por ejemplo, miren, tenemos la parte del autor, la parte del año, la parte del, obviamente del título y obviamente en dónde lo recuperé. Pues lo recuperé el día 26 de septiembre y lo recuperé de esta página electrónica. Y párenle de contar, o sea, la realidad es que no viene como muy complicado, de hecho es un documento muy digerible. Hay muchos, les decía, que ya los transpolaron, ¿no? Hay unos que nacen así y no hay ningún problema, pero hay unos que tienen doble versión. O sea que esta revista que yo estoy encontrando en línea nada más fue digamos que una traslación de la versión impresa. En este caso se tiene que poner la imagen de los corchetes, acá está, y tienen que ponerle la leyenda de versión electrónica. En este caso, bueno, probablemente ya no tendríamos, por lógica elemental, ya no tendríamos que dedicarnos a la investigación del URL. Ahora, si el artículo en línea tiene un formato ahí sí diferente a lo que es ya nuestra versión impresa y no se encuentra en formato PDF, ahí sí se tendría que poner la fecha en que se recuperó y la dirección electrónica. Mira. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí nos podemos dar cuenta, en el momento que me pone corchetes y me dice versión electrónica, quiere decir que se tiene la versión impresa y que únicamente, pues obviamente yo lo extraje pues de algún medio digital. Y ya en ese caso, bueno, pues ya se tendrían que poner las páginas y nada más. Los artículos de base de datos. En el caso de los artículos de base de datos, sigue más o menos la misma tentativa en cuanto al autor, en cuanto al título, tanto del artículo como de la revista, pero también se tiene que poner la cuestión de recuperado. ¿Cuándo se recupera? Se tiene que poner el año, el mes, el día y el nombre de la base de la cual yo estoy sacando esa información. Por ejemplo, aquí tenemos los datos del autor,
sin ningún problema. Tenemos el año de publicación, tenemos el título de la revista y obviamente tenemos las páginas. En este caso tengo que poner cuándo se está recuperando y de dónde es esa base de datos. Aquí está, base de datos IRECIE, ¿no? O sea, nada más es como la información complementaria. Y en el caso del periódico tiene que tener igual autor, fecha de publicación, título del artículo, título del periódico. Lo único que se le agrega a comparación de los físicos es la palabra recuperado con su día, mes y año y obviamente la dirección electrónica. Y con eso en automático ustedes estarían referenciando de manera correcta. Ahora, es muy importante saber cómo se puede utilizar una lista de referencias de acuerdo al orden que se debe de llevar. En este caso, indistintamente de lo que sea, puede ser un libro, puede ser una tesis, puede ser una tesina, no importa. Todos tienen que ir en orden alfabético. ¿Desde dónde empieza a partir el orden alfabético? Pues obviamente del primer apellido del autor. Y con eso, pues las referencias, recordemos, nos sirven para darnos la información muy completa, muy precisa, para que yo pueda localizar cada una de las fuentes que estoy citando, ¿sí? En este caso, bueno, ¿qué es lo que yo debo de seguir así como lineamiento para poder generar mi lista de referencias? Aparte de que sabemos que tiene que ir en orden alfabético, lo primero es, ¿no? Pues obviamente, ir yo ya tengo mis autores, porque ya lo tienen. Tengo que ir alfabetizando letra por letra, palabra por palabra, porque igual y yo puedo tener corrales, pero también puedo tener corral. Entonces, ¿cuál iría primero? ¿Corral o corrales? Bueno, pues tengo que ir haciendo así. Hay apellidos que empiezan muy fácil, ¿no? Si empieza con A1 y con Z otro, pues yo ya sé cuál va primero. Pero muchas de las veces tenemos autores con datos muy similares, entonces hay que, antes de que los anoten, primero organícenlos. Ahora, en este caso, sí, yo ya les había comentado, si tenemos una referencia de un mismo autor, o sea, que tengamos 5, póngale. Es que yo cité a este autor 5 veces en todo mi texto. Ah, bueno, pues tengo que hacerlo en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Yo consulté a Fernando Castellanos 5 veces, pero en diferentes obras. Una fue de 1991 y la otra fue de 1998. Aunque sea el mismo autor, primero tengo que citar la del 91 y posteriormente la del 98. Ahora, también tenemos otros autores que son muy brillantes y que generan más trabajos dentro del año, ¿no? Entonces yo hago referencia a 2 trabajos que publicó en el mismo año el mismo autor. En este caso, lo que se hace, nada más le van poniendo letritas complementarias, A, B o C, dependiendo el título que le corresponda de manera alfabética. No es lo mismo tener lineamientos del derecho penal a victimología clínica. ¿Cuál iría primero? Pues obviamente lineamientos del derecho penal, sería la A, y la B sería victimología clínica, por ponerles un ejemplo. Ahora, si tenemos como tal una referencia, bueno, más de una referencia que pertenezca al mismo autor, ya el nombre del autor ya no va a ser necesario, solamente dejamos un margen de 1.5 centímetros. Y en automático se sobreentiende que pues precede del mismo autor. Ahora, si aparece como tal una obra de un autor y otra del mismo, pero con otras personas, vamos a pensar que yo generé una obra solita, pero también generé otra obra en colaboración con otros sujetos. Y resulta que la persona quiere citar ambas obras. Bueno, pues primero pondríamos el que tiene la autoría única, o sea, el que hizo solito, y luego el que hizo en colaboración, o sea, el que tiene coautorías, ¿sí? Cada referencia, o sea, entre ellas, debe de existir un margen de 1.3 centímetros, ¿sí? No pueden ir juntititas, ni mucho menos tan separadas, ni nada. Tiene que ser de 1.3 centímetros a partir de la segunda línea de referencia, para que igual empecemos a meterle la parte de la forma. Miren, aquí está un ejemplo con una lista de referencias, miren. Así quedaría. Eso es lo que queda cuando nosotros hacemos una correcta referenciación.
Y ya en automático, cuando se vaya viendo, si yo consulto, bueno, pues yo ya podré irme directamente buscando al autor, buscando el año, buscando el tema, buscando la página, y en automático yo sé que la información que me aparece ahí es la información de donde se extrajo todo lo que contiene mi trabajo. Acá tenemos el ejemplo cuando decimos que es el mismo autor, lo único que hago es dejar el espacio, lo pueden apreciar, que quiere decir que este también pertenece a ellos, así de fácil. Y así podemos verlo y podemos darnos una idea de cómo funciona la parte, obviamente, de la referencia o de la referenciación bibliográfica. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, profesora, No, maestra. es muy tedioso solamente. Sí, la verdad es que sí, sería mentira decirles que no. Por supuesto que es muy tedioso. ¿Por qué? Porque es muy formalista. A veces el problema no es por eso, precisamente muchos sufren cuando hacen tesis, no porque necesariamente sea muy complicado investigar, pero cuando ya se le da forma a todo lo investigado, ahí es donde empiezan los problemas. Ustedes ya habían realizado, obviamente, la parte de sus referencias bibliográficas, ¿no? Porque también era una tarea que tenían y que venció el día de hoy. Sin embargo, pues obviamente esto es para que ustedes vayan puliéndolo, ¿sí? Al final, pues obviamente el que más valor va a tener, pues es el trabajo final, el que ya esté completamente pulido, ¿no? Entonces, para que lo vayan checando. De todos modos, les digo, yo les comparto esta página, desconozco si ya la tienen, si no, ahorita checo y se las cargo para que obviamente puedan tener una, digamos que una guía, ¿no? A ver. Les decía, ese documento precisamente son directrices que ayudan a redactarnos la parte de las referencias bibliográficas. Aquí, bueno, hay que analizar varias cosas antes de pasar a la presentación visual. Nada más hacer comentarios así como generales para que podamos, digamos que irle metiendo estos detallitos. En este caso, los ejemplares, si fuese de esa manera, ahorita sabemos que no lo vamos a hacer. Primera, porque pues no estamos en presencial, y segunda, porque bueno, pues no es una tesis en formalidad, porque bueno, ustedes, varios ni siquiera van a titularse de esta manera. Técnicamente sí se tienen que hacer 5 ejemplares, o sea, se tienen que elaborar 5, digamos que 5 copias para que me entiendan. No son copias porque no se sacan necesariamente del original, sino que llevan exactamente el mismo tratamiento que todos. ¿Por qué son 5? Pues porque obviamente es uno para cada uno de los sinodales, de aquellos jurados que van a tener, que son los que se van a encargar de darles la evaluación. Otra de las cosas, las tesis, así como los trabajos de investigación, siempre se tienen que escribir en manera impersonal, ¿sí? Salvo con la cuestión de los pies de página o si llevan en una figura, ahorita vamos a hablar un poquito de las tablas y todo eso, porque si no, bueno, sí tendría que ser a reglón seguido, si no, pues obviamente tenemos un espaciado. Dice que debe de utilizarse en papel bond, o sea, en papel normal, para que no anden buscando, porque luego decimos, ay, un papel entre más bonito esté mejor. No, tampoco, porque es un documento formalísimo, ¿no? No tiene nada que ver como con la cuestión estructural de vista. El documento como tal debe de tener, y esto también chéquenlo, debe de tener aproximadamente entre 28 y 32 renglones por hoja, ¿sí? Es una aproximación. Porque eso de que, bueno, yo les voy a pedir, no sé, 30 hojas de trabajo al final, ¿no? Porque más o menos sería esa la mecánica. Van a hacer un proyecto de investigación de 30 páginas de contenido, ¿no? Más todo lo demás, su índice, su dedicatoria y bueno, X. Pero muchos dicen, bueno, pues ¿qué pasa si como a los 3/4 de página ya me brinco a la siguiente y luego a la siguiente y luego a la siguiente? Pues eso no se puede. Deben de contener este número de renglones, de 28 a 32. Ni menos, porque obviamente pues, estaríamos desperdiciando nada más y el contenido pues no sería el correcto. Y tampoco pueden ser más de 32 porque si no ya sería un texto muy saturado o muy junto. Entonces igual para que lo chequen. Ahora, bueno, cuestiones que sí son como muy lógicas, ¿no? Cada hoja se tiene que imprimir única y exclusivamente de un solo lado. No pueden imprimir a doble hoja, es parte de la formalidad.
Siguiente, que también es una cuestión de forma de estos trabajos, lo relativo a los márgenes. En el caso de los márgenes serán, en el caso de la cuestión izquierda, o sea, desde donde comienzan, tendrá que ser de 3.5 centímetros. Y el margen del otro lado, o sea, la cuestión del margen, de los otros márgenes, serían de 2.5, o sea, 2.5 derecho, superior e inferior. Eso serían como la estructura. Toda tiene que estar elaborada a base de computadora, obviamente, y hay figuras, dependiendo, pues hay tesis que sí son más manuales, pues obviamente pueden hacer trabajos a mano, con plumón o con bolígrafo de tinta negra, de punto fino, pero pues ese no va a ser nuestro caso, ¿verdad? Porque nosotros ni nos dedicamos a nada ni plástico, ni donde se tenga que asentar una cuestión manual. Entonces, bueno, ahí podemos ver como una diferenciación. Ahora, en el caso de de las letras, porque muchas de las veces es lo que me preguntan, pero ¿en qué letra lo hago? ¿Y lo puedo hacer en esta? Ok, el tipo de letra tiene que estar en 3 formatos importantes. No los mezclen, elijan solamente uno. Puede ser Arial, puede ser Times o puede ser Courier, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el tamaño además del tipo de letra? Si tenemos títulos y si tenemos subtítulos, el tamaño será de 14. Todo lo demás del texto tendrá que ir en tamaño o tendrá que ir a 12 puntos, ¿sí? Bueno. Ya sabemos que en la primera página pues queda todo nuestro título de la tesis, ¿no? Obviamente será nuestra hoja número 1. Esa hoja número 1 se va a numerar como tal con número romano. Lo van a tener que colocar en el centro y obviamente en lo que es el margen inferior de la página. O sea, por acá. Si ven mi cursor, iría por acá, porque este es el margen superior, iría en medio de la hoja. Aquí iría 1 y acá tendrían toda la descripción de lo que es, pues obviamente la parte inicial. Luego tenemos otras 2 páginas, ¿no? Las otras 2 páginas también se tienen que identificar con números romanos, en este caso el número 2. No le pongan página, no le pongan la palabra página y con su... No, solamente el puro número romano, ¿sí? ¿Qué va en la parte número 2 y en la parte número 3? La parte de las dedicatorias y los agradecimientos, ¿sí? Se dice 2 o 3, ¿por qué? Porque ya vimos que hay personas que le agradecen a medio mundo. Si ustedes no, con su pura página número 2, con eso tendría que quedar. Obviamente la primera, pues sería la parte de la portada. Posteriormente a la otra página, bueno, ahí ya entenderíamos cómo la situación del contenido de nuestra tesis también tiene que ir numerada en número romano. ¿Y qué debe de decir? Debe de decir contenido, ¿sí? Igual en la parte central tiene que estar a 3 sencillos renglones o espacios sencillos del margen superior y se tiene que escribir con mayúscula y sin ningún signo de puntuación. Solamente se pone acá contenido, ya estaríamos, no sé, en la página dependiendo 3 o 4 y acá va toda la parte de su contenido. En este caso, bueno, el contenido, aquí tenemos una situación. Es algo que ustedes ya conocen, pero que lo conocen con probablemente con otros nombres. Ustedes lo manejan más como índice. Bueno, pues el contenido es precisamente esa parte del índice. Ahí ustedes ya tendrán que tener la totalidad de su investigación y ahí ya nada más van a poner, obviamente, sus títulos, sus capítulos y qué páginas les corresponden a cada uno de ellos. Las demás páginas, después de esto de contenido, ya se empiezan a numerar en números ordinarios, 1, 2, 3, 4 y nada más, ¿sí? Bueno. Esos son los elementos de forma que les quería comentar, nada más para que vayan metiéndole, vamos a decirlo así, el formato a sus trabajos de investigación. Obviamente al principio hicieron un tamaño de contenido y obviamente se supone que lo han ido nutriendo. Para el finalizar de todo, o sea, cuando ya les toca exponerla de manera verbal, su exposición debe de contar con un mínimo de 20 páginas. 20 páginas de cuerpo.
ya que el índice, ya que la portada, ya que el agradecimiento, ya que no, todo eso, bueno, ya será posterior. Entonces, por si todavía le quieren ir agregando información, adelante. Solo que para acá ya tienen que tenerlo más claro para que puedan poner de la manera correcta sus títulos y sus subtítulos, porque si no luego es un problema, y yo lo he visto con muchos, elaboran el índice, es más, hasta casi antes de iniciar el trabajo o antes de depurar todo. Entonces es un problema porque cuando les va surgiendo investigación ya no saben ni en qué parte del contenido meterlo. Entonces ahí, bueno, hay que poner mucha atención en eso. A ver, déjenme ver dónde está presentación. Aquí está. Aquí está. A ver, creo que ya les aparece la siguiente. Bueno, ya vamos a hablar de lo que son los elementos de diseño, obviamente los elementos de diseño que se les tendrá que ir dando a sus trabajos de investigación. Yo les decía, ya estamos por finalizar, solamente culminamos esta parte, culminamos la parte de nuestra presentación visual que va a ser en Flash o en PowerPoint, dependiendo al consenso que lleguemos. Y bueno, ya solamente unos que otros consejos para que puedan exponerlo de una manera adecuada de carácter verbal cuando nos toque. Ya al principio ya les fui dando la parte de las fechas. Para que nosotros podamos comprender el por qué es importante y el por qué se maneja toda esta parte del diseño, de la tipografía, de los márgenes y todo lo demás, tenemos que partir por palabras muy importantes. Esas palabras son la interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina. Pregunto, ustedes, bueno, saben que están en una universidad que tiene esas tres características, ¿no? Pero ¿qué es una, qué es otra y qué es otra? ¿Qué es ser multidisciplinario, transdisciplinario y demás? Cuéntenme. ¿Cuál fue la pregunta, maestra? ¿Qué es ser multidisciplinario, transdisciplinario? Por lo menos esas dos, creo que son las que más nos importan. Multidisciplinario es cuando manejas varias disciplinas y transdisciplinario es cuando esas disciplinas las logras unir, juntar para dar un tema. Ok, sí, muy enfocado a la parte de lo trans, ¿no? Bueno, transdisciplinario, vaya, no nos vayas por otro lado. Sí, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué es la interdisciplina? A ver, vamos, ya su compañero ya nos habló de multi, ya nos habló de trans. ¿Qué es la interdisciplina? Pues es como el Eh, estudio de algo con la cooperación de varias disciplinas, por así decirlo, o por Ok, llamarlo de alguna manera. la parte de cooperación, muy bien. es más puntual, ¿no? Como Es más que más puntual, específico. más específico, muy bien, sí. Sí tenemos mucha idea, o sí partimos de ideas muy claras para poderlo obviamente definir. Vamos de todos modos a explicarlo para que obviamente si tenemos alguna duda, pues quede diseñada. En el caso propiamente de las interdisciplinas, son más que tenemos que comprender bajo la ideología, digamos, general, que sabemos perfectamente que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene una parte de interrelación. Actualmente hemos visto un gran desarrollo en toda la parte comunicativa y en todo lo demás y nos hemos dado cuenta cómo es muy normal y cómo es muy sencillo que ya todos los estados del mundo puedan interactuar con el resto del mundo, que ya no es necesario tener una cuestión presencial o ya no es necesario tener una cuestión física, ¿no? Es más, hasta nos vamos más lejos, ya ni siquiera es necesario tener el propio conocimiento tangible, porque igual esas cosas ya ni se encuentran en nuestro plano, pero al final de cuentas nosotros podemos saber completamente sucesos pasados que claramente pues obviamente influyen en la actualidad. Esto pues podemos hablar de la historia como una disciplina, ¿no? Por mencionar algo. Vemos precisamente esa historia, cómo se puede reflejar en, no sé, una parte de arte, una parte de arquitectura, en la ingeniería, en la ideología y en toda la serie de cosas que nosotros obviamente abarcamos como parte de nuestro desarrollo humano.
Con esto, ¿qué queremos decir? Bueno, pues queremos decir que cualquier cosa de cualquier dimensión puede completamente interactuar con el resto del mundo sin mayor problema, simple y sencillamente con el hecho de ocupar un lugar en el espacio, ¿sí? Obviamente, pues el ser humano, lo sabemos, pues durante mucho tiempo, pues ha buscado la manera no solo de transformarse, sino también tener una función interactuante. ¿Qué quiere decir? Que está en constante movimiento. Por eso, precisamente las disciplinas, o se ha visto motivado a que varias disciplinas pues tengan también que investigar las relaciones que tienen con el mundo. Y en ese proceso, pues claramente no se quedan solitas. Esas disciplinas también van adquiriendo una calidad diferente, ¿sí? Y esa calidad claramente, pues obviamente la van a alcanzar solamente cuando actúan de manera independiente, pero pues obviamente en colaboración con las demás. Con esto, pues se logra una mayor claridad, se logra una mayor precisión y algo bien importante, pues se puede enriquecer el proceso de conocimiento y obviamente la cuestión del aprendizaje, pues tendría que aumentar. En el caso de la parte de la interdisciplina, muchas de las veces, por eso los preguntaba, se asocia con la parte de la cuestión multidisciplinaria y transdisciplinaria, así como otras muchas que han surgido. En este caso, bueno, de la que nosotros estamos platicando, que es la parte de la interdisciplinariedad, tiene mucho que ver con la cuestión de conocimientos específicos, ¿no? Conocimientos profundos, conocimientos de un área determinada. Pero tenemos también, ya llegamos conocimientos de otras áreas sin mayor problema. Ahora tenemos la parte de la multidisciplina. Esto se ha visto sobre todo en la parte de la formación académica. Y acá la multidisciplina se aborda cuando en un trabajo, el que ustedes quieran, obviamente académico, colaboran varios especialistas. Pero estos especialistas hacen su trabajo de forma separada. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a aplicar las habilidades que tengan para poder conseguir un objetivo particular que se relacione con su propia disciplina, ¿sí? Obviamente en esta parte se desarrolla la acción de las otras disciplinas que ya fueron seleccionadas. ¿Para qué? Pues obviamente para ir explicando detalles o ir explicando fenómenos particulares relacionados con cada una de estas. Esas disciplinas de las que nosotros platicamos no se encargan de investigar un mismo tema, sino lo que va a pasar a comparación de la interdisciplina, porque en la interdisciplina sí, ahí sí todos abordan todo. En la multidisciplina no, en la multidisciplina cada una de las partes, cada una de las disciplinas va a abordar su tema en particular, su tema a investigar y al final van a poder aportar sus formas de trabajo para resolver una problemática generalmente del campo científico, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, un trabajo que desarrollan varios especialistas para enviar un hombre al espacio exterior. Obviamente uno tendrá que estudiar los aspectos médicos, ¿no? Obviamente para ver qué. Otro va a tener que encargarse de la salud, pero de la salud mental. Otro va a tener que ver el material genético para que se pueda observar cómo funciona ante la gravedad. Y otros precisamente se van a encargar de ejercitar pues la especialidad de la aeronáutica. ¿Y qué va de la aeronáutica a la medicina? Probablemente nada, ¿no? Por lo menos el campo interdisciplinario podría verlo así. Pero sin en cambio, cuando nos volvemos multidisciplinarios, bueno, ya podemos optar por tomar de cada área lo que se puede. En el caso de la multidisciplina, si hay algo interesante que mencionar, pues es que precisamente cada uno de ellos va a trabajar dependiendo a su colaboración con la ciencia frente a objetivos muy particulares. Y obviamente esos objetivos particulares no quiere decir que seamos egoístas, sino que al final todo ese conjunto se va a poder aprovechar para lograr un fin más amplio, para lograr algo más grande, ¿no? No estamos tan lejos, miren. Si tenemos una parte de vamos a pensar, una constitución, se va a hacer una empresa, ¿sale? Pero resulta que dentro de esta situación de la creación de una empresa que cualquiera de ustedes quisiera hacer,
van a tener que utilizar la parte de la multidisciplina. ¿Por qué? Porque no somos todólogos. Entonces, pues obviamente la persona, vamos a pensar que es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con nada, solamente tiene el capital para poder poner su empresa, va a tener que acudir a este trabajo colaborativo, en el cual sabe perfectamente que va a tener que encontrar un contador, porque sin el contador no va a poder hacer todos los elementos necesarios para obviamente llevar la mecánica de la empresa. Por supuesto que va a necesitar un abogado para la simple y sencilla constitución, porque si no, no va a saber ni qué situación, ni qué elementos, ni qué requisitos, ni ante qué autoridades, ni qué le puede pasar si sí, ni qué le puede pasar si no. Probablemente si quiere un adecuado funcionamiento va a necesitar un administrador de empresas y así nos podemos ir. Obviamente, pues todos estos, yo no me voy a meter en el campo del contador, porque yo no sé, yo no soy contadora, ¿no? Yo me voy a ubicar única y exclusivamente a aportar lo que yo sé acerca de la constitución de la empresa desde el campo legal. De ahí en fuera, no, pues perdón, ¿no? Si a mí me preguntan es más, de recursos humanos, ¿no? Porque resulta que van a contratar personal y demás, y se necesita alguien que tenga esta parte de reclutamiento y demás. ¿Lo voy a hacer yo? No, porque no es mi campo. Entonces, todos vamos a poner lo mejor de nosotros para poder llegar a un objetivo más grande, pero especializándonos en nuestras áreas. En el caso de la interdisciplina, no. En el caso de la interdisciplina, como es más a detalle, ahí sí, ahí vamos metiéndonos en los campos de los demás. Cada uno puede tener vaya, nosotros no nos va a tocar criticar si es bueno o es malo ser inter o ser multi, digo, tendrá sus pros y tendrá sus contras. Pero en el caso de ser interdisciplinario, que se compone por varias disciplinas, una de las situaciones es que la interdisciplinariedad tiene que estar relacionada, o sea, sus áreas sí están relacionadas, algo que probablemente la multidisciplina no. Por eso, en el caso de la interdisciplina, acá, como son áreas muy parecidas, sí se pueden intervenir uno en el otro y tener el conocimiento, pues obviamente, de toda la problemática, vamos a decirlo de alguna manera. Y eso, pues, esta combinación de enfoques, pues hacen también que se llegue a un objetivo. Pongo el ejemplo. En multidisciplina, bueno, ya les puse el ejemplo, donde no tiene probablemente nada que ver un contador, donde no tiene nada que ver un administrador, un psicólogo y un abogado, ¿no? Podría ser, porque es multidisciplina y pues cómo nos vamos a meter en cosas que no. En el caso de la interdisciplina, pero si hablamos de un asunto, vamos a pensar en un asunto penal y aquí hablamos de que existe un abogado penalista, existe un victimólogo, existe un criminólogo y existe un criminalista. ¿Se puede? Ahí estaríamos hablando de un área interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque son áreas que se relacionan. No les dije derecho en general, porque si yo hablo derecho en general, caeríamos en el mismo punto de la multidisciplina. Pero si yo les digo derecho penal, los abogados penalistas, por supuesto que tienen que saber de víctimo, de criminalística, de criminología, etc. Entonces, ellos ya tendrían una parte más interdisciplinaria, de un manejo completo y demás. ¿Es bueno? Pues por supuesto que es bueno, porque ahorita no solamente podemos casarnos con nuestra disciplina o con nuestra área de estudio. Actualmente tenemos que ir más allá, porque si no, entonces pues no estamos funcionando como en este mundo que está teniendo muchas demandas, ¿no? Bueno, pues así está la diferencia para que podamos comprenderlo un poquito más. Y tenemos otro concepto. El otro concepto es el concepto de la transdisciplina. Obviamente, como su nombre lo dice, desde que nosotros separamos la palabra y vemos trans, tiene que ver con la parte de la transformación. Aquí ya en la transdisciplina hay una transformación. Puede ser de una o puede ser de varias disciplinas en otra más. Esto, bueno, va más enfocado a la parte de un proceso, de un camino, mediante el cual, pues, las disciplinas se van modificando, o sea, van cambiando en cuanto a la parte de sus alcances. ¿Por qué? Porque precisamente su especialización es la que van adoptando conforme a otra disciplina. En este caso, bueno, pues implica muchas cosas, ¿no? Implica que como tal, pues una disciplina, piensen en la que quieran, pueda aceptar los elementos de otra u otras, no importa.
Al final de cuentas, ¿para qué? Pues para poderlos aprovechar y poder lograr explicar un fenómeno. El ejemplo, se puede mencionar el proceso de transformación de la ingeniería, hablando de una ingeniería general, cuando se muda a hacer ingeniería industrial, a hacer ingeniería de suelos, a hacer ingeniería civil y todas las ingenierías que se les ocurra. Eso es lo que pasa con la transdisciplina, ¿no? Que se transforma de ser la ingeniería todóloga o de ser la ingeniería que de todo trataba, se fue especializando y le fue dando cabida a otro tipo de alcances en los cuales pues fue modificando propiamente la cuestión de su especialización. Y ahora ya un ingeniero puede haber, es que soy ingeniero, qué padre, pero ingeniero en qué o qué, ¿no? Porque no es lo mismo un industrial que un agrónomo, ¿no? Por ejemplo. Bueno. ¿Qué comparten estas ramas o estas disciplinas que logran entrar a la parte transdisciplinar? Comparten las bases. La realidad es que las bases siguen siendo las mismas, siguen siendo las bases comunes. Sin embargo, pues ya los objetivos, ya los fines específicos, ya son completamente diferentes. Por un lado, tenemos la parte que la interdisciplina es una actuación en conjunto. Esto también es uno de los lados buenos. Se actúa en la parte de conjunto y obviamente están relacionadas. También no es que cambien de una ingeniería a una medicina y la medicina adopte los principios de la ingeniería y ya, no. Obviamente tienen que compartir, ¿no? Tienen que compartir una cuestión de elementos que sean parecidos, que sean similares. Obviamente de todas estas disciplinas, para que así pues, se puedan abordar y se puedan explicar fenómenos diferentes. Para que nosotros podamos comprender todos de manera general, tendríamos que estudiar mucho la parte de cómo se da la formación de disciplinas. ¿Cuáles son los métodos que necesito transmitir? ¿Cómo logro la especialidad? Y demás, para que precisamente podamos ver cómo se da el enfoque interdisciplinario y posteriormente transdisciplinario. La mayoría, bueno, las disciplinas que son tradicionales son las que van actuando solitas. Estas, bueno, se van viendo con esta imposibilidad para poder interpretar la realidad. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque son disciplinas que siguen cerradas, que dicen yo soy yo y yo no necesito nada de nadie y somos como la disciplina mejor y bueno. Es bueno por la cuestión de conservar sus raíces, pero es malo porque el mundo evoluciona. Entonces, si nos cerramos a que yo solamente con mi disciplina y con eso ya, pues la realidad es que está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente a través de la transdisciplina nos podemos ir explicando cómo surgen los fenómenos. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué tal si hablamos del alcoholismo? Bueno, si nosotros nos vamos a disciplinas tradicionales, lo pueden considerar como una enfermedad o lo habían considerado como una enfermedad. El médico lo va a ver como una enfermedad, sobre todo por la cuestión que provoca, ¿no? Por los estragos que deja. Obviamente en el caso, si nos vamos con un psicólogo, pues obviamente va a ver que es una problemática de salud mental, ¿no? Pero si nos vamos con un sociólogo, si nos vamos con un economista, va a decir que tiene más que ver con la cuestión de pobreza, ¿no? Porque es pobre y bueno, por eso busca cómo ahogar sus penas en alcohol. Un decir. Entonces, la realidad es que ahí que tendríamos, ahí tendríamos una realidad incompleta, porque cada uno se está cerrando a solamente opinar desde su vertiente. No están aportando en colaboración, solamente cada uno de manera aislada, vamos a decir, está tratando el fenómeno como tal. Entonces, si nos ponemos muy serios en esa parte, la realidad es que para explicar cualquier fenómeno, sobre todo los fenómenos sociales, porque en el caso de nosotros que trabajamos con las conductas humanas y que trabajamos con transgresiones de las normas y que trabajamos con cómo se comporta la gente en su conducta exterior, pues sabemos que todos los fenómenos sociales, aparte de que cambian, no se pueden explicar única y exclusivamente desde un punto de vista, sino que tenemos que tener conocimientos y tenemos que tener una cuestión más abierta para poderlos abordar de manera eficiente. Entonces, la realidad es que la transdisciplina ha ayudado precisamente a eso. Entonces, si lo vemos, los tres son buenos.
La interdisciplina es buena, la multidisciplina es buena y la transdisciplina también lo es. Pero todos son fases, ¿no? Yo no puedo tampoco opinar de un asunto que es lo que pasa muchas veces, de un asunto que yo no conozco porque no soy politóloga y sin en cambio me gusta estar ahí hablando de cosas que no conozco. Bueno, pues precisamente para eso, si necesitamos o queremos llegar a esta parte multi o a esta parte trans, pues obviamente se puede hacer a través del conocimiento y se puede hacer a través de la aportación que podamos dar desde nuestro conocimiento y obviamente poderlo ampliar, sobre todo cuando son áreas afines. Yo les comentaba hace un tiempo, cuando comenzamos a hablar, digo, la realidad es que era de, uy, como que qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Obviamente muy diferentes, relaciones internacionales y derecho. Cuando empezamos a abordar la problemática de las temáticas que iban ustedes a tratar, si se dieron cuenta, y como lo vamos a ver en las exposiciones, muchas están ligadas al derecho. Entonces ahí vemos cómo sí puede haber un campo transdisciplinario o cómo puede haber un campo multidisciplinario que muchas veces se puede gestionar en proyectos. Bueno, dicho lo anterior, espérenme, déjame ver, que les iba a enseñar algo, espérenme tantito. Ustedes me dicen si les aparece ya. ¿Ya les aparece? No, todavía no. Ah, caray, espérenme tantito. Ahí va. Ahí va otra vez, espérenme. Ahí está. Miren, acá tenemos la parte de las definiciones. Son obviamente unas definiciones muy básicas, muy chiquitas, pero que nos ayuda a entender un poquito más la parte de los enfoques interdisciplinarios, ¿no? De cómo llegamos a esta parte. Para empezar, bueno, antes de hablar de multitrans y demás, bueno, es importante conocer, que ya lo sabemos desde pequeños, qué significa la cuestión de la disciplina, ¿no? Y nos dice que la disciplina tiene que ver con esta parte de un conocimiento organizado para la enseñanza. Disciplina viene de vocablos latinos como es discipulus, que significa discípulo y que se refiere a aquel que recibe instrucción de otro. Entonces, si nos damos cuenta con la pura parte de disciplina, ya estamos abriendo la situación a que necesitamos aprender, ¿no? En el caso del Inter, bueno, ya vimos trabajo interrelacionado, conjunto de varias disciplinas con el fin de abordar y explicar un fenómeno desde su punto de vista. La multidisciplina, decíamos que es un trabajo académico de varios especialistas que van a aplicar sus habilidades separaditos cada uno para poder conseguir un objetivo, ¿sí? Y obviamente lograr resaltar a su propia disciplina. Al final, pues aportar estos mismos trabajos para resolver un problema científico y que es lo que hemos visto mucho trabajado. Y la transdisciplina, bueno, ya va más en esta parte de transformación, de cómo se transforman de una o varias disciplinas en otra, ¿no? Obviamente esta transformación tiene que ver un poquito más con la parte de inclusión, no creamos que como, ay, no, bueno, ya derecho va a dejar de ser derecho por estar vinculado con, no sé, con victimología. No, claro que no, obviamente sigue conservando esas partes, pero pues ya con una apertura más grave. Bueno. Ay. Ok, continuando con esta parte, bueno, nosotros ya platicamos, es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque entonces a partir de ahí nosotros sabremos que tenemos que llevar a cabo un trabajo ahorita interdisciplinario. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la colaboración de nadie, o sea, no vamos a hacer un trabajo colaborativo, no vamos a hacer un trabajo en equipo y mucho menos trans, porque pues obviamente, bueno, transdisciplinario. ¿Por qué? Pues porque no voy a cambiar la situación de mi disciplina por darle entrada a ideas de otra disciplina. No, cada uno lo va a abordar desde su grado y desde su área de expertise. Esa es la característica de este proyecto de investigación. Ahora, ya que entendemos esa parte de dónde estamos parados, de que estamos parados dentro del fenómeno interdisciplinario cuando nos ponemos a hacer una tesis, una tesina o un proyecto de investigación, ahora sí, la cuestión práctica, la cuestión de señalamientos para
para lo que tengo que llevar a cabo. Ya les había comentado, el documento original tiene que tener de 28 renglones a máximo 32 por hoja. Lo mismo con la letra. Muchas de las veces creo que el que más se maneja en trabajos pues es el Arial. Sin embargo, bueno, la Times tiene una cuestión de formalidad y si se dan cuenta tiene una base un poco más pequeña. La letra ya les había dicho, es 14 solamente para títulos y subtítulos. Todo lo demás, dependiendo o independiente más bien de la letra que ustedes decidan, del estilo que ustedes decidan tener, será de 12 puntos, ¿no? Para que igual no haya problema. Acá les vuelvo a recalcar la parte de lo que les comenté hace un momento, porque obviamente esto ya pertenecía a la parte del diseño. La cuestión de los márgenes, no se les vayan a olvidar los márgenes. En el caso del margen izquierdo, su margen izquierdo, no otra cosa, porque obviamente ahorita en pantalla vemos diferente, por eso no se los quiero señalar. En el caso del margen izquierdo tendríamos un margen de 3.5 centímetros. Todos los demás, recalco, superior, inferior y derecho serían más pequeñitos, sería de 2.5. Aparentemente la diferencia no es mucha, pero visualmente al revisión, la realidad es que sí se aprecia. Ese centímetro sí se puede apreciar y obviamente se desfasa con el 3.5 del margen izquierdo. Cada hoja, bueno, debe de imprimirse en un solo lado. Obviamente acá no lo vamos a hacer. Primera, porque pues, no van a presentarlo. Y segunda, pues, no nos podemos ver. ¿Para qué los voy a hacer imprimir por cosas que no? En el caso de la primera página, ya les había dicho, tienen que tener todo lo que ustedes ya elaboraron de su portada. O eso es lo que va a quedar como portada de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no tendría caso poner otra portada si ustedes ya la realizaron. Primera. Técnicamente la portada que ustedes hicieron fue una portada de trabajo, pero también les puede fungir como portada de la misma tesis, o sea, ya nada más en papel especial se manda a imprimir esa información. Como en este caso no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo como portada de nuestro trabajo. Ahí, bueno, tendría que tener el número 1, ya les dije, no es necesario poner página, o sea, poner las letras, página, ¿no? Ponerle hoja, o poner, no, con el puro 1 en romano, con eso basta. En el caso del título del trabajo, el título del trabajo, bueno, sabemos que tiene que ir con letras mayúsculas, y de ahí, pues ya tendrán que seguir un margen para poder ir explicando todo lo demás. Ahora, en las 2 páginas siguientes se dice que son opcionales, pero ustedes sí las van a poner porque ya lo trabajamos. Su hoja 2 y su hoja 3 van a ser lo relativo a la parte de la dedicatoria y del epígrafe, ¿sí? O sea que ustedes ya ahorita ya nada más la copian y la pegan. 2 y 3, si necesitan otra hoja más para agradecimientos, porque necesitan la 4, porque tienen mucha gente a la cual agradecerle, tampoco hay ningún problema. Si no, solamente que quede así, hoja 2 y hoja 3 y nada más. Ahora, en el caso de la introducción, de ahí recuerden que ustedes ya realizaron la introducción, ya dimos todos los pasos que debe de seguir la introducción. Si no, bueno, todos nos lo recordamos para que pueda quedar ahí. En la introducción, acordémonos que tenía que llevar los antecedentes del tema, ¿sí? O sea, toda esta revisión de literatura que lo platicamos cuando vimos la parte del estado del arte. Posteriormente, pues se debe de justificar la importancia del tema, ¿sí? Hicimos ya la justificación del tema. Siguiente, va a contener el planteamiento del problema, o sea, cuál es el problema, lo van a describir y todo lo demás. Y lo siguiente, se tienen que poner los objetivos de nuestro trabajo, ¿sí? Obviamente el objetivo nos tiene que responder el qué, el cómo, el para qué, el por qué, etcétera. Ya hicimos los objetivos cuando remembramos toda la parte de metodología, cuando hablamos de objetivos generales y cuando hablamos de objetivos particulares. Si mal no recuerdo, les dije que nada más un general, si mal no recuerdo creo, y 2 o 3 particulares. Entonces quedaría la misma mecánica. Todo esto, si se dan cuenta, ustedes ya lo tienen. Ya no tienen que ponerse a trabajar en absolutamente nada.
Ok, aquí me manejaba una parte de una situación de citas directas e indirectas. En el modelo APA que nosotros ya vimos, platicamos de la parte de la citación. En el caso de este, me manejaba una de las partes en que se tenía que ver qué era la citación directa y la citación indirecta. Antes de cometer un error, ¿sabemos cuál es una y cuál es otra? ¿O recordamos o algo así? Yo no me acuerdo. Ok. ¿Alguien más? No es gran ciencia, ¿eh? Pero bueno, pues a mí me lo sugiere su temario y bueno. ¿Qué había dicho? ¿Prueba, citación y qué? Cita directa y cita indirecta. Ah. No me acuerdo. Yo tampoco recuerdo. ¿No? Sí, no me acuerdo. A ver, déjenme ver, por acá tenía, vi uno donde está súper explicado, espérenme tantito. Ahí ya les aparece, ¿no? Miren, tenemos dos, yo les decía, bueno, ahí me lo marca, no sé cómo por qué o para qué, si ya se vio la citación APA, pero bueno, lo sugiere y si no lo recordamos, pues no está de más. En el caso de la primera, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las citas directas? Cuando hablamos de las citas directas son aquellas en las cuales transcribimos, o sea, utilizamos exactamente las mismas palabras que dijo el autor, no le cambiamos absolutamente nada. Y en el caso de las citas indirectas, no, las citas indirectas pueden ser específicas o pueden ser generales, pero de ciertas ideas o de datos de unas fuentes, pero ya aquí parafraseamos, ya las podemos escribir con nuestras propias palabras. No podemos cambiar el sentido y aquí aguas, no es que yo cambie el sentido ni las ideas de la persona que voy a citar, única y exclusivamente puedo parafrasear, o sea, poner mis palabras. Sin en cambio el sentido, el contexto tiene que ser exactamente el mismo. Acá hay un ejemplo para que igual nos vayamos en esa parte. De una cita directa. Hugo Chávez dijo, tanto yo como Evo Morales y los demás presidentes somos tan jefes de Estado como el rey Juan Carlos. Y tanto yo como Evo Morales y los demás presidentes somos tan jefes del Estado como Juan Carlos, dijo Hugo Chávez. Aquí tenemos dos citas directas igualitas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que no alteramos absolutamente nada. Así tal cual lo dijo la persona, lo dijo el autor, en automático se transcribe. Esa es la única cita. Bueno, la única referencia con la cita. En el caso también de las citas directas, porque también tenemos citas directas largas, que ya habíamos platicado de las citas largas. Si la cita directa tiene muchos párrafos, bueno, en cada uno de ellos podemos ir poniendo nuestras rayitas, ¿sí? Algo que como tal de manera visual obligue o recuerde al lector a que sigue siendo una cita textual, ¿sí? Es mentira que manejemos cifras erróneas, añadió el presidente, porque nuestras estadísticas proceden de sociedades diferentes. Obviamente nos referimos al mismo autor, en este caso, pues a Hugo Chávez. Con esas líneas nosotros podemos dar el énfasis de que aunque ya acabamos el párrafo y seguimos con otro, sigo citando exactamente al mismo autor. Ahora tenemos la diferencia con una cita indirecta. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que tanto él como Evo Morales y los demás presidentes eran tan jefes de Estado como el rey Juan Carlos. Acá si nos damos cuenta ya hay una alteración, ya hay una modificación, pero el contexto y el sentido siguen exactamente igual. Simple y sencillamente yo lo expresé con mis palabras. Eso es una cita indirecta. En este caso, bueno, también es delicada la cita indirecta porque precisamente puede generar o puede producirnos un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos cambiar a los sujetos, ¿no? Los sujetos en el texto y obviamente los sujetos en la cinta. Por ejemplo, el presidente dijo que yo no estoy de acuerdo. Lo apropiado en este caso habría sido escribir. El presidente dijo que él no estaba de acuerdo o el presidente dijo, yo no estoy de acuerdo. Porque si yo solamente pongo simple y sencillamente el yo no estoy de acuerdo, se puede sobreentender a que no fueron palabras del autor, sino que son palabras mías. Entonces, aquí es bien importante que tengamos mucho cuidado también, muchachos. Yo no sé cómo anden ustedes en ortografía, no sé cómo anden ustedes en puntuación, pero aquí es bien importante que tengamos mucho cuidado cuando parafrasemos o cuando transcribamos de para qué nos sirve cada signo de puntuación.
Yo les puedo decir que es muy raro, casi no los he visto muy bien puestos en los trabajos. Entonces, para que igual, si no, yo creo que nos vamos a dar un repaso también de esa parte. Bueno, les voy a poner así como pruebas y sí, pues ya, si no, pues lo vamos a tener que ver. Acá tenemos otro de directa. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Walt Disney, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cita, no se le cambió absolutamente nada, nada de nada, entonces tenemos esa situación tal cual. Tenemos otra, se oyeron disparos, entonces nos tiramos al piso esperando que la balacera pasara. Y 10 minutos después escuchamos el llanto y los gritos de la vecina diciendo que le mataron a su hijo, declaró Milagros del Carmen, residente en Ciudad Radial. En este caso también es una cita completamente directa, porque si se dan cuenta lo que está entre comillas son tal cuales las palabras literales que dijo la persona, aunque lo esté contando alguien más. Aquí tenemos otra de cita indirecta. En su publicación más conocida, La verdad desnuda, 1990, McDowell explica los principios del amor y responde a las de cientos de preguntas que se hacen los jóvenes cada día sobre el sexo, pero no han sido respondidas antes por sus padres ni por nadie. En automático nos estamos dando cuenta que acá no son las palabras del autor, solamente es una referencia que yo estoy tomando de esta publicación con este nombre de este autor y que obviamente yo estoy acomodando o estoy cambiando las palabras. Siempre y cuando recalco, no se cambie el contexto y no se cambie el sentido, porque si no, bueno, entonces ahí sí estaríamos ante problemas, ¿no? Esto era lo único que quería explicarles o recordarles más bien, porque yo sé que ya lo sabían, con la parte de las citas directas o de las citas indirectas. Yo sé que ustedes con su trabajo, bueno, van a jugar lo necesario, ya sea para parafrasear de manera indirecta o en su defecto, bueno, pues ya tienen toda la cabida para poder citar de manera directa con toda la parte de la citación del modelo APA. Bueno. Continuemos, espérenme tantito. Déjenme ver, porque ya perdí el texto. A ver, ahí va, a ver si ya. Ok, entonces ya aparece y ya estamos con esta parte de la cuestión de cita directa e indirecta. Ahora, para que nosotros podamos antes que todo y que ya tengamos todo un trabajo de manera adecuada y que obviamente se acomode a la situación de lo que yo pretendo realizar y de lo que yo quiero lograr con mi trabajo, es muy importante que nuestro trabajo tenga estilo, ¿no? Obviamente estilo no me refiero a la cuestión de embellecerlo necesariamente de una manera física, pero sí que se tenga un estilo de redacción. Y ese es precisamente el tema que vamos a abordar. En el caso del estilo de redacción, el estilo de redacción específicamente el que se maneja dentro de la parte de las tesis, tiene que ver con la cuestión investigativa. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que cumplir cierto tipo de parámetros que son muy cerrados, o sea, que son muy específicos. Recordemos, cuando nosotros redactamos, básicamente es para la función de la transmisión de todo lo que se ha hecho en el transcurso de nuestra investigación, porque probablemente hice investigación también de campo. Y en el momento en el que yo redacto, es la manera de asentar y de transmitir todo lo que yo pasé y todo lo que yo investigué durante el transcurso, durante el tiempo que duró esta investigación. Por tanto la tesis como sus trabajos como proyecto de investigación deben de estar escritos claramente, pues obviamente de una manera muy clara, deben de ser muy precisos, pero sobre todo deben de lograr ser muy explicativos. ¿Qué quiere decir con la parte de explicativo? Que tiene que darnos a entender a todos aquellos que vamos a ser lectores, nos tiene que ayudar a entender cada proceso y cada argumento que se planteó. Desde su designación del título, desde su justificación, desde sus objetivos, hasta el momento que ustedes concluyan con él. Entonces, eso es una de las características importantes que obviamente se deben de tener por presente. Ahora,
En este caso, nosotros también tenemos que saber que cuando realizamos un proyecto, pues tiene que ser un trabajo, además de académico, pues un trabajo formal, un trabajo serio, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esta parte de serio? Que hay que cuidar mucho el estilo del lenguaje. El estilo del lenguaje forma muy parte o una parte muy importante de lo que es el estilo de redacción, ¿sí? Y obviamente pues debe de ser concordante o debe ser consonante con esa misma premisa de la seriedad, ¿no? Se dice que el discurso que yo utilizo en mi versión escrita, porque pues ya lo vamos a pasar a la escrita, no puede estar con la parte de los yoes, ¿sí? Y no puede estar basado en afirmaciones de experiencias personales. Ahí tiene que ser un texto muy delimitativo. Por eso tenemos 3 estilos muy importantes en cuanto a la tesis, que son pues, los más recomendados, vamos a decirlo así. Tenemos el primer estilo, que es el estilo impersonal, ¿sí? Un ejemplo, decíamos, hay que dejar los yoes, ¿no? Si yo digo, yo realicé una evaluación, sigo con el yo investigué, yo, ¿no? Esa parte ya no, en la redacción hay que volverse impersonal, una redacción estilo impersonal. ¿Cómo? En lugar de decir, yo realicé la evaluación, se dice, la evaluación se realizó, ¿sí? Ya con eso, pues se puede concluir que se analizaron resultados, pues siguiendo cierto tipo de parámetros. Eso claramente, pues le da seriedad y le da como que la consonancia en estilo de texto. Otra de las cosas, hablando de la cuestión impersonal, sería la parte de la tercera persona, la utilización de la tercera persona en carácter singular, ¿sí? Lo mismo, en lugar de, si yo soy la investigadora, en lugar de decir, yo realicé la recolección de datos, caeríamos en lo mismo, en los yoes. ¿Cómo transformo el yo realicé la recolección del dato si lo quiero pasar a un estilo de una tercera persona singular? Ah, bueno, pues en ese caso sería él, ¿no? El investigador realizó la recolección de datos, ¿no? Y obviamente con eso vamos canalizando la parte a una tercera persona. ¿Por qué? Porque algo muy importante que hay que mencionar en esto es que no es ensalzarme a mí como persona, o sea, yo, sino es ensalzar el trabajo y la labor de investigación que se realizó. Por eso se manejan estos estilos. Y tenemos uno más, el tercer estilo de tesis que auxilia mucho, que está recomendado para quitarnos un poquito la parte de los yoes, es el plural de la segunda persona, o también se conoce como la parte del plural majestático. En este caso, esta parte del plural, no importa que haya sido una sola persona, esto cabe recalcarlo. Aunque sea una sola persona la que se haya encargado de realizar la investigación, ayuda. ¿Por qué? Porque nos sirve o nos da la indicación de que hay un acuerdo, vamos a decirlo así, entre lo que opino yo como escritor, como investigador, y lo importante que puede ser la opinión del lector. O sea, ya se le da como una parte de, digamos que de crédito o una parte así de atención a lo que es el lector. Lo mismo, ¿no? Yo obtuve los resultados tal, o deduzco o afirmo de los resultados que obtuve. Seguimos con el yo. Si lo quiero pasar a un plural de segunda persona, bueno, sería afirmamos que los resultados obtenidos, pensamos que los resultados obtenidos, analizamos de acuerdo a la información así. Obviamente con eso ya nos estamos yendo a la segunda persona, obviamente en el carácter plural, y se sobreentiende que ya no solamente se involucra la persona investigadora, sino que de cierta manera involucra en este caso al lector. Obviamente en esta parte pues ya es más transgresora. Yo he visto varios documentos en los que digo, no sé, como coincidimos, ¿no? Yo coincidimos, ¿quiénes? Yo no coincido. Pero pues obviamente como parte de redacción pues funciona. Ustedes pueden llegar a cualquiera de los tres, pueden utilizar cualquiera de los tres, puede ser impersonal, puede ser tercera persona, puede ser plural de segunda persona, cualquiera de los tres está bien, solamente quitando la parte de los yoes y con eso ya estamos del otro lado.
Bueno, aquí tenemos diferentes consejos de redacción, pero yo les había dicho que me iba a tener que salir un poquito antes. Generalmente los dejo salir cuarto para las 4. So, ahorita los voy a tener que dejar salir unos 5 o 7 minutos antes de esos cuartos. Entonces, para evitar que obviamente no, nos quedemos o que trunquemos básicamente la parte del tema, lo vamos a dejar hasta aquí. Ahorita no va a haber ningún problema. Déjenme checar, voy otra vez a Zoom. A la parte de su plataforma. Ok. No, su siguiente semana, bueno, que es la semana que ahorita tenemos, no van a tener tarea porque obviamente ya es enfocado a la cuestión de los márgenes y demás. Entonces, bueno, ahorita todavía no tendría caso dejarles ninguna tarea. Nada más esa semana la vamos a tener que dejar parada para que la siguiente, bueno, ya podamos complementar esta pestaña con la información que nosotros tengamos. De mientras, no hay ningún problema, se quedan sin una situación de tarea. Ya nada más. Qué bonito regalo. ¿Mandé? Qué bonito regalo. Ándale, pues es que ya se quedan con un buen de tarea en las vacaciones, ¿no? Pero, perdón, teníamos que avanzar. Entonces, así le vamos a hacer. Sale, ahorita no se queda tarea, ya la siguiente semana que culminemos el tema, bueno, ahí sí ya les voy a dejar probablemente lo de ahorita, que nada más va a ser muy fácil porque en tipografía no hay mucho que enseñar, solamente que hagan sus ajustes en computadora como están los márgenes y párenle de contar. Y ya lo que sí pasaríamos, bueno, ya sería la cuestión de las presentaciones visuales, cómo vamos a trabajar en Point o cómo vamos a trabajar en Flash, nada más. Sería como lo único. Entonces, denme un segundito, voy a buscar su lista para que les pueda pasar lista y se puedan retirar, por favor. Perfecto, sí, Itzel, sí, ahorita que se retiren me dices. Alducín Ojeda Diana. Presente. Álvarez Zamora Belén. Aquí. Calderón Macías Marlon. Presente. Castillo Ortega Antonio. Profesor, no tiene internet desde el día de ayer, entonces le va a mandar justificante con la corre. Ah, perfecto. Hernández Juárez Iliana. Presente, profesora. Ok. Marcial Díaz María de Los Ángeles. Presente. Ok. Martínez Sánchez Juan. Presente. Ok. Sánchez Silva Paula Angelina. Está enferma. Híjole, ya tiene 2 faltas, ¿eh? Al igual que Antonio. Varela ya, Tosca repruébelos. Itzel. Aquí mismo. Vélez Hernández Denise. Presente. Acosta Rojas Marifer. Presente. Es Rosas, maestra. ¿Y qué te dije? Roja. Roja. Ok. Serón Berteo Mariana. María del Rosario Solís Guzmán. Aquí estoy, maestra, presente. Ok. María Teresa Méndez López. Presente. Ok. Y Jiménez Vélez Ana Paulina. Maestra, Paulina no tenía internet en casa. Ok, les voy a pedir un favor, Sotote, obviamente no a los que están acá, no sé, quien me haga favor, bueno, el número que tenía era creo que el de Iliana. Les voy a pedir, por favor, que les avisen, en este caso, a Antonio, a Angelina,
y a Ana Paulina, porque son las que tienen ya 2 faltas. Acuérdense que desde el pasado ya empezaba a contar lo que es el tercer parcial, entonces, por favor, para que no haya ningún problema, solo tenemos una sesión por semana. Nada más que manden sus justificantes, nada más, no necesito que me cuenten nada, ¿sale? Y me faltan los de derecho, espérenme tantito. Galeano, Altieri y Héctor Fernando. Hernández Olivares Caleb. Presente. Jacome Caselis Eduardo Sebastián. Palma Cintora Tsiri. Presente. Kate Pérez Peláez Eduardo. Presente. Y Urbina Leiva Junior Roberto. Presente. Perfecto. Bueno, ya no sean malitos. Me prenden su cámara rápido para tomarle su evidencia y ya puedan salir, por favor. ¿Quién me falta? Me falta Marlon, me falta Tere. Y Juan, estás 2 veces. Bien. Sí, es que ve que le comenté que, Sí. que no tenía micrófono ni pantalla, entonces me conecté con el teléfono y con la computadora. Ok, bueno, ahorita lo checo para mandar la referencia. Ok, Tere. Ok, ahí va. No sé por qué no me sale. Ay, ahí sale. Perfecto, muchachos. Bueno, pues entonces cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Me quedo contigo, Marifer. Gracias, profesora, igualmente. Dios. Gracias. A ustedes, Nos vemos. cuídense mucho, descansen. Igualmente, Miss. Gracias. Abogada, Dígame, disculpe, yo tengo una duda. dígame. Lo que pasa es que ya ve que yo había mandado mi tema en el marco teórico. Como no había mandado actividades antes, pues apenas me puse las pilas en el segundo. Bueno, entonces, pero me di cuenta que teníamos casi el mismo tema con el compañero Caselis, entonces decidí cambiar mi tema y hacer otro. Entonces, bueno, ya lo tengo bueno, casi ya por terminar. Pero, de hecho, hoy le mandé relacionado mi tema con las actividades que pedía. Para el día de hoy ya se los mandé. Entonces, bueno, nada más le quería comentar, ¿no? Y si podía cambiar mi tema para que no generar confusiones, más que nada. Sí, Junior, está perfecto. Sí, así para que no haya un problema. Ajá, para que no haya confusiones ni nada de eso. Sí, Junior, no te preocupes, así lo manejamos entonces. Sí, abogada, perfecto. Muchas gracias, nos vemos. Cuídate mucho. Ahora sí, dime, Marifer. Sí, Miss. Buenas tardes. Lo que pasa es que el último viernes que tuvimos clase, que fue, si no me equivoco, 26, sí, ¿verdad? Ajá, fue 26. Yo falté porque a mi bebé le dio algo parecido al sarampión, entonces la llevé al pediatra, pero por ser medicina pediátrica, en farmacia me quitaron la receta. Mi duda es, ahí cómo yo le justifico. ¿O le pido una notita a su pediatra? ¿Dónde estás? ¿Eres Marifer que Acosta Rosas. Acosta Rosa, Ajá. Marifer. Ok, no te preocupes, Marifer, ya le ponemos justificado y no hay problema, ¿sale? Ok, sí, solo esa era mi duda. Ok, Muy no te amable, preocupes, Miss. Marifer. Gracias. Cuídate mucho y que se recupere la nena. Gracias. Adiós. Dime, Itzel, ¿verdad? Sí, Miss, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Miss, me había ausentado desde hace varias semanas que regresé de Oaxaca. No sé si se acuerda que yo estaba por allá. Y bueno, ya regresé. Entonces se me había complicado el estar en las clases estar en las clases, perdón. Le había comentado a mi coordinadora y me dijo que iba a extender un justificante, pero que le diera las fechas. Entonces le quería comentar que me dijo que iba a tardar como un poquito en lo que ajustaba las fechas y todo eso.
Y bueno, no estuve en la segunda evaluación y como no estuve en la segunda evaluación, no sé cómo, me dijo que es probablemente mis calificaciones de este parcial, de este último, se pondrían igual en el parcial, segundo. ajá, en el segundo parcial. Ujú. Y mi duda era que, por ejemplo, una profesora me dijo que, por ejemplo, ella no iba solo como a tener es- eh, con los trabajos de este tercer parcial, pero con usted obviamente no va a ser así porque es como un proyecto que hemos trabajado desde el principio. Y lo que le quería preguntar era que hasta cuándo me iba a dar como la oportunidad o así para que yo me pusiera al corriente en todo le, lo que hasta ahorita llevan mis compañeros para, bueno, que esté ya al corriente en todo. Claro. Pues mira, yo lo que te recomiendo, te voy a mandar, bueno, si no lo tiene tu compañera Ileana, si tienes el contacto de Ileana, Ujú. que te mande la foto del canal de YouTube. Ahí tú puedes encontrar tus sesiones si las quieres buscar. Ah, ok. Y en su defecto, obviamente yo lo que te recomiendo, tú sabes desde dónde te comenzaste a trazar, que cheques tus actividades de plataforma, obviamente para que tú las puedas ir, aunque sea destiempo y demás, no hay ningún problema, solo para que lleves el curso y no te hagas bolas, ¿no? Y en cuanto al tiempo, no te preocupes, si estás de acuerdo que sea hasta que finalicemos el ordinario. Ya nada más ahí sí, en el ordinario ya debe de estar cubierto segundo y tercero, para que obviamente en el momento en el que coordinación de la autorización, pues ya yo pueda decir, ya tengo todos los elementos, ya tengo tu calificación de tercero más los elementos del segundo y ya te puedo asentar calificación sin problema. De Entonces acuerdo, tendríamos, que te digo, hasta el 30 de abril, de acuerdo, Miss. ¿no? Perfecto, sí, muchas gracias, ¿Te Miss. parece? Perfecto, entonces seguimos en contacto, Itzel. Miss, le quería hacer una última Dime. preguntita. Bueno, es que esta era un poquito más como personal. No tengo como cerca como a alguien como que me la pueda responder, entonces no sé, me quisiera como acudir a usted, ya que sé que es abogada y así, era como que a dónde me podría como acercarme. Em, Tuve una situación hace poco en la que una persona se acercó a mí, que bueno, con la que antes convivía, pero ya no quiero que se acerque a mí por una situación que pasó hace tiempo. Entonces no sé cómo a dónde podría Pues acercar. podrías acceder en el caso de algún tipo de denuncia, por ejemplo, en el caso de fiscalía, puedes ingresar a fiscalía, puedes interponer una denuncia, obviamente exponiendo toda la situación pues de riesgo, de peligro, no sé, alguna cuestión así, y obviamente ellos ya tendrían que tomar las medidas necesarias pues para buscar emitir algún tipo de medida. Ah, ok. Bueno, es que ya había ido, pero son como, me mandaron como a muchas cosas, como a muchos Y lugares. una de las partes, digo, desgraciadamente es que hay mucha situación de darle el trámite, ¿no? Y de darle el seguimiento. Pero pues obviamente con la debida situación y la debida paciencia, pues sí es procedente. De acuerdo, Obviamente para que haya algo que pues acredite la parte de que ya se había solicitado, digamos, algo en forma, ¿no? de Ujú. acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Miss. Entonces, Perfecto, no, no te preocupes, cuídate mucho y cualquier cosa, bueno, pues estamos en contacto. muchas gracias, Miss. Que esté Hasta muy bien. luego, Hasta cuídate luego. mucho. Gracias. Gracias, adiós.